Esta semana, en Vaticano, nos adentramos en la extraordinaria vida del Papa Benedicto XVI, explorando su trayectoria como reputado teólogo, pasando por influyente pontífice hasta su dimisión sin precedentes. A través de exclusivas entrevistas, imágenes de archivo y reflexiones personales de quienes mejor le conocieron, seremos testigos de los últimos días de su papado y del perdurable legado que deja tras de sí. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Cuando el Papa Francisco, el pasado 28 de diciembre de 2022, poco después de las vacaciones de Navidad, entró en la sala de audiencias de Roma para la audiencia general semanal, llevaba un mensaje que sorprendía a una comunidad que excedía a la de los fieles. El pontífice realizó una petición de oración a todo el mundo. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Os pido a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto. Acuérdense de él, que está muy enfermo. Y pídanle al Señor que le consuele y le sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. E lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. Poco después, la Santa Sede emitió un comunicado de prensa en el que describía la salud del Papa Emérito como estable por el momento, pero preocupante. Pasados los días, el 30 de diciembre, se celebró una Santa Misa por el Papa Benedicto en la Basílica de Letrán. El cardenal Angelo de Donatis ofició la Eucaristía, a la que asistieron numerosos fieles, así como antiguos compañeros de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Cuando se leen sus escritos, uno no puede más que maravillarse ante la profundidad de la teología que comunicaba, escrita siempre con un lenguaje comprensible sin andarse por las nubes, asequible y cercano a la realidad de la vida. La conexión ha permanecido y estoy muy agradecido por el valor que tuvo también a la hora de reconocer sus propias limitaciones, pero lo que dio a la gente con su vida y con su enseñanza y sobre todo con su predicación, eso permanece. A la mañana siguiente, el 31 de diciembre de 2022, Benedicto XVI exhaló su último suspiro. El Vaticano lo anunció oficialmente poco después. Con dolore vi informiamo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. La noticia acababa de saltar a los medios de comunicación, ya que las televisiones de todo el mundo se habían congregado frente a la plaza de San Pedro. Algo más de 200.000 peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo aprovecharon la ocasión para despedirse personalmente del cuerpo yaciente. Poco después, el 5 de enero, tuvo lugar la misa de Requiem celebrada por el Papa Francisco. Tras esa misa de exequias, el féretro fue trasladado a la Basílica de San Pedro y finalmente enterrado en la antigua tumba del Papa Juan Pablo II. It's a very emotional moment, and I love this. Es un momento muy emotivo. Este servicio fúnebre de la Iglesia Católica me fascina porque combina un profundo sentimiento de tristeza y pérdida real por la muerte del Papa Benedicto con diferentes expresiones absolutamente firmes y decididas de fe, de que sabemos que hay vida después de la muerte y que las promesas de Cristo son fiables. Por eso lo celebramos con tristeza, pero con gran firmeza de fe y confianza en el futuro. But with great firmness of faith and confidence in the future. Es posible que muchos peregrinos aún recordaran las palabras de Benedicto que el Papa Francisco mencionó el día anterior en su audiencia general. Citando a nuestro querido difunto Benedicto XVI, quiero recordaros, el que cree nunca está solo. Quien tiene a Dios como Padre tiene muchos hermanos y hermanas.
Cuando el Papa Benedicto murió en Roma, los habitantes de la ciudad eterna dijeron que era la segunda vez que hacía llorar a la ciudad. La primera vez que Roma lloró por el Papa alemán había sido casi 10 años antes. El 28 de febrero de 2013, el hombre que había hecho historia partía del Vaticano en un helicóptero blanco como la nieve. La búsqueda del por qué renunció nos lleva a Baviera, a unas 2 horas de Múnich, donde se encuentra la pequeña localidad de Marktl am Inn. En esta casa nació Joseph Ratzinger el 16 de abril de 1927. Marktl am Inn es solo una de las muchas estaciones en el viaje de esta familia. Hay algunos recuerdos de cómo el muy pequeño José celebró aquí la Navidad por primera y segunda vez, de cómo se paró delante del árbol de Navidad con sus ojos abiertos y también de cómo experimentó aquí la iglesia. Él, el hombre de las palabras, de los libros, aprendió a hablar y a creer aquí, en medio de una familia que se mantenía muy unida. Ratzinger fue bautizado la misma noche en que nació. El actual obispo de la diócesis natal de Ratzinger, Monseñor Stefan Oster, recuerda otro lugar que tuvo una gran influencia en el futuro papa. Decía una y otra vez, Altötting es mi lugar espiritual. Sus experiencias infantiles, más hermosas y tempranas, están relacionadas con Altötting. Siempre decía, y considero que esto no es insignificante para su espiritualidad, que aprendió la dimensión maternal de la Iglesia a través de Altötting. Finalmente, además, procesó y articuló esto de manera teológica. Según los bávaros, Altötting es el lugar de peregrinación más importante de Alemania. La gente lleva peregrinando a la pequeña ciudad desde 1489 y ahora 1 millón de peregrinos de todo el mundo acuden aquí cada año. Justo un año después de su elección como papa, Benedicto XVI también regresó allí. Cuando el Papa Benedicto celebró la Santa Misa el 11 de septiembre de 2006 aquí en Altötting, fue a presentar sus respetos a la Virgen y, para sorpresa de todos nosotros, depositó su anillo episcopal a sus pies. Es el anillo que sus hermanos María y Jorge habían hecho con una gema antigua. Muestra una paloma con una rama de olivo como símbolo de paz. Llevó este anillo desde 1977 hasta que fue elegido papa. Desde entonces, la Virgen lo lleva en su cetro, de modo que sobre la mano de la Virgen está el anillo del Papa Benedicto. En Marktl nos encontramos con Peter Seewald. Ningún otro periodista estuvo tan cerca del Papa. Publicó varios libros de entrevistas con el cardenal Ratzinger, al igual que también lo hizo cuando era el Papa Benedicto XVI. La extensa biografía de Seewald sobre el Papa alemán se publicó en 2020. Fue una renuncia anunciada. Ya en 2010, durante nuestra entrevista para el libro La luz del mundo, le pregunté si alguna vez había pensado en dimitir y me dijo, todavía no. En aquel momento, Vatilix ya había hecho mella con sus historias, pero sobre eso y también sobre otro tipo de asuntos similares, siempre decía que no había que huir. Solo se puede salir cuando todo esté más o menos en orden. También dijo que para Juan Pablo II, su tiempo de sufrimiento formaba parte de su carisma. Él, sin embargo, el suyo no lo veía así, ni quería repetirlo. En 2010, afirmó con toda claridad que si un papa ya no es capaz física y mentalmente de desempeñar su cargo, no solo tiene derecho a renunciar, sino también el deber de hacerlo. ¿Ha perjudicado esta decisión al papado? Es una pregunta difícil. Si antes era verdad que al vicario de Cristo solo lo quitaba Cristo mismo, Dios mismo no puede decidir por sí mismo. Es muy importante reconocer que el Papa Benedicto estaba gravemente enfermo, no solo por su afección cardíaca, no solo por su ojo izquierdo del cual no veía, ni solo por sus constantes dolores de cabeza. También padecía ya de Parkinson. Él notaba que le fallaba la memoria y sobre todo, cosa que más tarde me reveló, unas semanas antes de su muerte, que sufría de insomnio desde 2005
ya después de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Todos los rumores de que había otras razones para su dimisión, por ejemplo, Patilix, una conspiración o incluso un chantaje, todo era auténtica patraña que no se correspondía con la verdad. La verdad es que dimitió por motivos de salud. Estaba firmemente convencido de que moriría antes de finales de 2013, tras su dimisión. La renuncia fue un alivio para Benedicto, dice Peter Seewald, y tuvo cuidado con lo que decía sobre su sucesor, el Papa Francisco. Siempre he intentado, como periodista, sonsacarle algo sobre este tema, y siempre me ha dicho que no. Nunca quiso dar la impresión de ser una especie de papa en la sombra, comentando la conducta de su sucesor en el cargo. No había nada que sonsacarle, aunque sin duda estaba claro que cosas como la retirada del libre acceso a la misa en latín antiguo le afectaba profundamente. Sin embargo, juró obediencia a su sucesor antes incluso de conocerlo. Hasta la fecha, el Vaticano carece de normas oficiales que sirvan de guía en caso de que se produzca otra renuncia papal. Pero que los futuros pontífices también puedan renunciar a su cargo ya no es inconcebible, gracias al Papa de esta pequeña ciudad bávara, cuya decisión revolucionó el papado. Dentro de unos momentos volveremos con más información sobre el legado del Papa Benedicto XVI. Han pasado 2 años desde la muerte del Papa Benedicto XVI. EWTN ha entrevistado a 3 de sus compañeros más cercanos. El arzobispo Georg Gangswein, que fue su secretario privado hasta el último de sus días. El profesor Ralph Weimann, que se dedica a preservar y promover el legado espiritual de Benedicto a través de diversas iniciativas. Y el cardenal suizo Kurt Koch, que compartió con nosotros sus recuerdos personales de las cualidades únicas de Joseph Ratzinger. Creo que era un hombre con una gran humildad, una fe profunda y una gran inteligencia. Y estas 3 características en un mismo hombre son únicas. Su papel como sacerdote también fue muy importante para el Papa Benedicto. Quizá pueda usted explicarnos un poco más cómo veía él el sacerdocio y el papel del sacerdote en la Iglesia. Todavía lo recuerdo cuando hablaba del sacerdocio o cuando un sacerdote se dirigía a él y le preguntaba: «Nos enfrentamos hoy a tantas dificultades, ¿qué podría recomendarnos?». Él era muy práctico en esos momentos, de modo que, en primer lugar, hablaba de la amistad personal con Jesucristo. Eso es lo que caracteriza a un sacerdote. Tiene que ser un hombre de Dios. También mencionaba que hay diversos medios, haciendo, por ejemplo, referencia a los santos. A través suyo nos presentaba formas concretas de cómo vivir el sacerdocio. Y yo considero que esto es muy importante, porque especialmente hoy, en nuestro tiempo, la gente quiere tener grandes ejemplos. Carlo Acutis, por ejemplo, está a punto de ser canonizado. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ejemplos positivos. Hay tantos negativos. Necesitamos ejemplos positivos, como lo son los santos, y el Papa Benedicto siempre señalaba hacia ellos para entender nuestra vocación. Creo que es muy importante que comprendamos la grandeza de lo que se nos ha dado. Cuando hablamos de santos, ¿quiénes eran sus santos favoritos? Su nombre es José. Creo que era el santo más importante para él, y yo tengo la impresión de que él vivió como José. José permanecía en un segundo plano. José era el obispo, y el obispo no tiene otra cosa más que proteger el misterio que reside en el niño, y en ese sentido considero que vivió como José en la Iglesia. Cada 19 de marzo, día de San José, había una pequeña reunión, una pequeña recepción con el personal,
y él mismo, y cada año, después de los saludos del secretario, hacía una meditación muy profunda sobre su patrón, sobre San José. Y no había año que fuera igual. Cada año había una nueva meditación. Se podía ver que la preparaba cada año con nuevos pensamientos profundos. Por eso es que creo que es realmente como lo ha dicho el cardenal. San José era para él como un ejemplo de su propia vida. Hablaba muy a menudo de los santos. Decía, ¿quién está realmente en el centro de la Iglesia? Y es muy interesante, porque casi todos imaginan respuestas como tal vez el Papa, los cardenales, los obispos o los sacerdotes. Pero no, él dijo a los santos están en el centro de la Iglesia, porque como Dios es santo, ellos, al participar de su santidad, son el centro de la Iglesia. Es por eso que nosotros también debemos buscar la santidad y esforzarnos por alcanzarla. Y creo que esto es muy alentador, especialmente en nuestros días. ¿Qué le queda a usted personalmente del pontificado del Papa Benedicto XVI? ¿Qué se lleva de ello a nivel personal? Creo que, en primer lugar, fue un colaborador de la verdad, como él mismo se llamaba. Esa era su cita favorita, y daba testimonio de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Así que ese es un aspecto muy importante, uno que creo que permanecerá. Encontramos esto en todas partes, en sus escritos, en sus predicaciones, y luego hay quizás una segunda dimensión, la de ser como un padre de la Iglesia, porque él era como un padre para todos, por su humildad, su brillantez, y supo reunir todo esto como un verdadero padre, y al mismo tiempo en sus escritos, escritos que también permanecerán. Así que sus escritos, sus libros, etc., son un gran tesoro, y creo que la gente lo descubrirá en el futuro. Por eso considero que estos dos elementos se unen. Los grandes padres de la Iglesia, por lo general, eran todos santos, y el Papa Benedicto no solo predicaba sobre estos temas, sino que los vivía. Eso hizo que su testimonio fuera creíble. En el testamento, en su testamento espiritual, después de una larga vida como sacerdote, como profesor y como tantas otras cosas, dijo, la fe es el fundamento. Sobre esa fe, sobre ese fundamento, puedes construir tu muerte y tu vida y tu muerte. Sabemos además que sus últimas palabras fueron como un punto detrás de toda su vida. Signore, ti amo. Señor, te amo. Creo que esas fueron para él las últimas palabras que dirigió, palabra que dejó como su mayor y más importante testimonio. Señor, te amo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir también todas esas anécdotas y reflexiones sobre la vida del Papa Benedicto XVI en el segundo aniversario de su fallecimiento. Estamos muy agradecidos porque hayan estado hoy aquí con nosotros. En breves instantes, regresamos con un exclusivo reportaje sobre la familia pontificia del Papa Benedicto XVI. El Papa emérito entendió que era importante retratar este momento histórico de su pontificado en un lienzo para la historia. Me eligió a mí y es una gran responsabilidad. Durante los últimos 4 años, Natalia Charkova ha pintado al Papa emérito Benedicto XVI en su misión como Papa emérito rodeado de sus más allegados, su familia pontificia. Monseñor George es su secretario privado y simbólicamente recaba para la historia todo lo que dice el Papa Benedicto.
4 mujeres consagradas, miembros de la Asociación Menores Domini, se dedican al servicio del Papa Emérito, acompañándolo y apoyándolo en su misión. Aquí, delante del todo, está la hermana Carmela, mirando con cariño y atención al Papa. Es como si el Papa iluminara su rostro. Está cosiendo un botón de su sotana. Hay un dicho popular que dice: si quieres pedir un deseo, debes coser un botón. Entonces, Sor Carmela pide un deseo, que el Papa esté siempre sano. Bueno, en realidad, habría que preguntarle a ella cuál es su deseo. Tras ella está la cocinera, sostiene el menú. El menú es un pequeño trozo de papel porque el Papa no come mucho. Se llama Sor Loredana. En la parte de detrás está Rosella, que hace un poco de todo. Limpia la sala, lava la ropa y el resto de la limpieza. Y la cuarta es la hermana Cristina. Ella atiende y cuida el oratorio, la capilla de la casa. La parte superior de la capilla está pintada. Este es el lugar en el que el Papa Benedicto reza y del que obtiene su fuerza espiritual. La hermana Cristina lleva rosas. Las rosas son un símbolo de María. La Virgen María, un símbolo de amor. Son las flores favoritas del Papa Benedicto. Charkova nos cuenta que la hermana Cristina también cuidó del hermano del Papa Benedicto, Georg Ratzinger. El Papa Emérito Benedicto invitó a Natalia Charkova a trabajar en su retrato cuando su hermano Georg aún vivía. Y aquí los representé juntos como si fueran uno. Georg se inclina y escucha lo que dice el Papa Benedicto y se ve que está pensando en algo hermoso. También está muy concentrado en sus pensamientos, pensando en algo que le ilumina la cara desde dentro. Natalia es una pintora rusa. Se trasladó de Moscú a Roma en 1994. Desde entonces se ha convertido en la retratista oficial de los papas. A pesar de las diferencias culturales y de creencias, Charkova es ortodoxa. Dice que no siente ninguna división entre ella y los sujetos de sus cuadros. Después de muchas visitas al Papa Emérito durante los últimos 4 años, empezó a verse a sí misma como una parte de la familia pontificia. De hecho, este ángel está pintado pensando en mí. Es una especie de símbolo, no soy yo. Es un ángel, pero está pintado partiendo de mí, porque así es como lo siento en mi corazón. Estoy allí con ellos. Cuando estaba pintando este retrato, vinieron los tiempos complicados del aislamiento por el COVID. Yo estaba sola con este cuadro, y fue muy bueno que este cuadro me acompañara. Me levantaba y decía: «Buenos días, Santo Padre», y cuando me acostaba: «Buenas noches, Santo Padre». Charkova emplea la luz como un tema recurrente en sus cuadros. Dice que cuando el Papa Emérito Benedicto XVI dimitió, no se retiró a las sombras, sino que comenzó una nueva misión, la misión del Papa Emérito.